Buenos días, Buenos Susana, días. Adriana, muchas gracias por estar conmigo esta mañana un ratito para hablar de esta película del Comensal que se estrena en breve en cines. Yo mis entrevistas siempre las empiezo con la misma pregunta porque creo que a veces nos olvidamos de hacerla y es ¿cómo estáis? Bien, muy bien. Bien, bueno, lo de ayer fue bonito. Yo he dormido poco porque arriba cerca tengo un gimnasio. Entonces a las 6:55 he subido a decir, por favor, ¿podéis dejar de hacer ese ruido? Me han entendido. Así, yo estoy así. Muy bien. ¿Tú? Yo, pues un poco igual, muy contenta, ayer fue muy bonito el preestreno, pero claro, preestreno y junket por la mañana, Es duro. levantarse a las 7, casi que yo no me podía dormir, llegué a la 1 después de todo el estreno, estás acelerado porque han pasado son muchas emociones, entonces hasta las 2 y pico yo estaba así, entonces he dormido muy poquito, entonces cansada porque llevamos todo el día, pero contenta y gracias de venir aquí y promocionar la película. ¿Conocíais la novela de antes o la habéis conocido a través de que os llega el proyecto y os proponen un poco? En mi casa hace 5 años, porque estoy en el proyecto desde hace 5 años, pero fue a través del proyecto. ¿Y qué fue lo primero que pensáis de vuestros personajes cuando ya supisteis que tú ibas a interpretar a Adela y tú a Itziar? Es que me emocionó mucho la novela. Al final va con Gabriela, ¿no? El que es el personaje de Itziar. Me apeteció, o sea, yo cuando la leí fue mi primer contacto con algo relacionado con el tema, porque fue previo a Patria, cuando yo recibí. De hecho, a raíz del Comensal, luego me leí la novela de Patria. A mí lo que me generó, me emocionó mucho, me hizo hablar con mi familia, me gustó y quería contar esta historia. Ante todo eso, yo recuerdo estos 5 años con mi representante, con Maite Ortega, que yo le decía, pero si sale esta peli, tenemos que reservar las fechas, tenemos la película, y hablando con Isa, la productora, que se ha roto para sacar adelante este proyecto, entonces insistiendo mucho en reservar para hacer esta película. Tengo muchas ganas de contar esta historia. No, es subyugante la novela. Sí. Tiene mucho calado, tiene mucho espacio imaginario, mucho espacio para la imaginación del lector. Es muy poco mental, aunque está estructurada que te mueres de bien, pero te da mucho margen, con lo cual siempre que das margen a cualquier persona que se relaciona con un hecho artístico, siempre te pones una barbaridad tú, entonces siempre te llega, cuanto menos te lo den como masticado, infinitamente mejor. ¿Estáis contentas con el arco evolutivo de los personajes, de ese viaje que viven por separado, pero a la vez también lo viven juntas, ¿no? Hay un viaje entre esa madre y esa hija también, pero por otro lado, cada una también va viviendo su propio viaje. O sea, contentas en el sentido de que es que previo a todo me apetecía contar esta historia, entonces el contentas es qué bonito haber formado parte de esta historia, de esta familia, de estos lazos, la madre, la hija, la madre, el padre, y de este duelo. O sea, sí, yo sí estoy contenta. Sí, yo creo que las pérdidas, las ausencias, o sea, crecemos en la dificultad, es lo que quiero decir. No quiero decir son buenas, bueno, sí, lo voy a decir, son buenas, ¿no? A la larga. Entonces yo creo que en este caso, y para contar la historia, eran necesarias todas las pérdidas y las dificultades que tiene, no solamente la pérdida de la madre, sino creo que la dificultad que tiene con el padre. Si no hubiera tenido ese sparring, ese punch con ese padre, seguramente no hubiera tenido tanta necesidad de expresarse, de contar, etc. Contentas en ese sentido, yo sí. Sí. ¿Y qué creéis que es lo mejor de vuestra relación, de esa relación madre-hija? Lo mejor. Qué difícil, o sea. Yo creo que lo que no se dice, pero lo que no se dice, no nosotras, actrices me refiero, sino lo que no se dice en esa madre, y un poco en esa línea que marca Gabriela en su historia
de que los silencios normalmente están más llenos que las palabras. Y luego y hay algo también en la familia o en lo que intuyo cuando leí la novela y hablando igual con Gabriela, que es, pese a que tanto con la madre como con el padre, pese a que Gabriela Vicíar quiera saber, también hay mucho respeto por el arco o la manera de llevar. Hay como mucha inteligencia emocional, por un lado, veo. O sea, con su madre, como no se dicen, pero están. Hay algo que se sabe por encima de la palabra. Cómo se acompañan, ¿no? Y con el padre, hasta el final incluso, o sea, ella le pregunta, pero él le dice que qué van a comer, y tampoco hay un, oye papá, que te acabo de preguntar. No, hasta que hay un momento donde, por supuesto, o sea, la emoción gana, y ya es que necesito saber, no puedo más. Pero sí que hay un respeto constante de cómo se ha elegido cada uno llevar su duelo, su duelo. Y eso me parece muy bonito. Además es una película en la que los silencios tienen el mismo peso que las palabras, ¿no? Totalmente. ¿Cómo habéis vivido esto vosotros? Porque a veces cuando el silencio tiene tanto peso y tanta importancia, a veces es más complicado que la propia palabra, ¿no? Porque el decir un texto y demás, que no quito importancia, pero interpretar un buen silencio o que el espectador pueda percibir ese silencio tal y como vosotros queréis que se lance ese mensaje. Claro, es que el trabajo del actor no es decir. Claro. El trabajo del actor es llenarte de ese personaje y no te llenas con el texto. Bueno, yo por lo menos no trabajo así. Yo no, claro que me guío por el texto, pero hay toda una vida que claro. Tú tienes que llenarte de esa vida, de esa persona, de sus emociones, de sus imágenes, de sus sueños, de sus tristezas, de sus pequeñeces. Tú tienes que llenarte de eso, entonces los silencios no van a estar nunca vacíos si eres un actor decente. No, claro. Y luego no están preparados tampoco, quiero decir, o sea, yo no digo aquí hay un silencio, ¿sabes? No, claro. Hay algo de lógica, de la estructura, de lo que pasa, de lo que te pasa emocionalmente, de en función de, tú haces un análisis de texto cuando recibes un guión. Entonces, hay un ejemplo, o sea, si yo por ejemplo digo, papá, ¿qué te pasa? ¿Comemos merluza? Por ejemplo. Eso está escrito, ¿no? Entonces, hay algo que entiendes, sobreentiendes, sientes, has viajado, has hablado, has pensado, pero no analizas y dices, aquí hay un silencio, sino que simplemente es lógico con la vida y con lo que te está dando la persona que tienes delante. Y quizás de esta manera es cuando luego el espectador percibe esos silencios de esa forma natural, porque es así, no es que estén planificados, sino que salen así y la historia te lleva, ¿no? a esos silencios. Adela, Fernando, ¿podríamos decir que Adela ha sido un salvavidas para Fernando en muchas ocasiones? Creo que sí. Es que Adela es un sol. Sí. Ayer me lo comentaban toda la gente que la conoció y que amigas íntimas, y me lo comentaban. No exactamente un salvavidas, sino qué carácter tenía esa persona, qué capacidad de dar, de generosa en el sentido no de dar como cosas materiales, ¿no? Sino de una persona luminosa y aportadora en la vida. Entonces, claro que lo fue. Sí. Porque además ella tuvo que renunciar a parte de su vida, también, entre comillas, de su libertad, ¿no? Y tienen que irse todos de casa, de su propia casa, porque no se sienten seguros, ¿no? Qué bestia el hecho de tener que irte de tu casa. Claro, lo que pasa es que yo creo que son familias, yo así la vivo, que por encima de las necesidades propias está el amor que se tiene. Entonces yo creo que ella, Ernestina, no se plantea, Dios mío, voy a renunciar a, ¿no? Nos lo podemos plantear ahora nosotras mujeres en nuestra situación, ¿no? Pero ella no, ella por encima de sus necesidades de dar clases o lo que fuera, estaba su chico y estaba su familia, su hija, ¿no? Entonces es también tan hermoso poder contar desde ahí, no estamos acostumbrados a contar desde ahí, y eso hay que recuperarlo también. ¿Cuál creéis que es el mayor miedo de vuestros personajes? Esto es como si estuviésemos en ensayos. Yo creo que para desde luego para el mío sería la pérdida de lo afectivo, porque no es la pérdida de la vida,
ni de la vida incluso del otro, sino la pérdida del amor entre ellos, sí, desde luego. Sí, es que creo que es algo que pasa ya estamos hablando de vínculos y de lazos familiares, yo creo, o sea, no es, por encima de todo está lo evidente en Iciar, ¿no? Que es la necesidad de saber para entender. O sea, yo creo que ahí hay una parte de ella, un motor en toda la película, que es el que poco a poco se va abriendo, ¿no? Y le va generando ese pánico, esa ansiedad, esa necesidad de ese entender, pero por ella y por su padre también. O sea, ¿qué pasó? A ver, es que las historias familiares no se acaban. O sea, los enanos son responsables de terminar las historias, claro. Y los hijos de Susana o de Iciar serán responsables de terminar las historias. Entonces ella, pobrecita mía, no lo sabe, no es consciente, ella lo sufre, claro, a través de ataques de pánico, pero ella es responsable de terminar esa historia, de contarla. Claro. Y aunque creamos que no, lo que decíamos, aunque lo que decíamos antes, ¿no? El niño pequeño también es consciente, aunque no, de lo que pasa. O sea, no hay veces como que pensamos que no se dan cuenta y claro que sí, y está ahí. Entonces eso acaba generando esa ansiedad y esa necesidad de saber. Bueno, y la historia también nos hablábamos del silencio, pero de ese peligro que a veces tiene el silencio, de no hablar las cosas, de ir tapando, de no curar esas heridas, que luego eso se va pasando de generación en generación, ¿no? Y al final la sociedad en global vivimos esos silencios y los acarreamos, ¿no? Y es un poco lo que Iciar quiere y necesita, ¿no? Tú me decías, necesita saber, necesita conocer. Por eso hay un momento que el personaje sale una frase y dice, hacer como que no ha sucedido nos hace daño, ¿no? Qué importante es el conocer la historia de uno, pero también la historia en general, ¿no? Es que la historia de mi padre o de mi abuelo también es mía. Claro. Al final es lo que decía, o sea, es un camino, es un viaje, pero está todo unido. Entonces por eso hay algo, es de todos la historia. Y en parte también es lo bonito de ese viaje de padre e hija, ¿no? Porque en teoría ella acompaña a su padre, pero podemos decir que mutuamente se acompañan casi sin saberlo, sin darse cuenta, ¿no? Y al final acaban quizás curando o empezando a curar esas heridas, sí, ¿no? Sí. Cuando el padre al final se enfrenta al pasado. Sí, totalmente. Y a veces tenemos que perder algo, en este caso ella y él tienen que perder a esta mamá, seguramente para que eso sea posible. Y seguramente, no sé, si no le pasa eso a la madre, no, porque ya tiene cubierta esa parte con la madre, hay algo. Puede seguir siendo niña, sí, pero se muere la madre y ya no puede ser niña. Claro. Ese crecer de golpe, claro, ¿no? Que comparten también los dos personajes. Luego hay un momento en el que ETA decide retirarse, ¿no? Se acaba la banda terrorista, los escoltas se van y vuelve esa libertad y hay un momento como ¿Qué momento ese? Cómico en el que hay que empezar de nuevo con cosas muy cotidianas, sí, como es aprender a conducir, ¿no? ¿Cómo viven esos personajes también esa vuelta a la libertad después de haber vivido toda la vida con una sombra, claro, pegada a ellos? Pues imagínatelo. Eso en la película se intenta reflejar, o sea, ya no solo con conducir, ¿no? Es cierto que es una secuencia que nos lo pasamos muy bien, sino caminando por la calle, mirar hacia atrás, al final estás acostumbrado a que siempre miren, estén detrás, te guarden, hay algo de vértigo, pues también es un poco como cuando se te va la mamá o cuando, no sé, soltar cosas que, sí, pues imagínatelo, no sé, muy complicado. Y qué duro también es no sentirte seguro en tu casa, ¿no? En tu sitio. Tienen que irse del País Vasco, pero luego qué curioso también que él, para empezar a curar sus heridas, vuelve a casa, ¿no? Es como los inicios para entenderlo todo, ¿no? Y para curar a veces la vida, ¿no? ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cómo vivisteis vosotros el rodaje, estos parajes naturales? Que esto ayuda siempre, ¿no? Que sea el directo y que no sean platós o demás, que os ayuda también a circular un poco por vuestros personajes. Hombre, pues fue muy bonito. Rodamos casi todo en Pamplona. Fue muy bonito porque a nivel
actoral entre nosotros, nos entendimos muy bien, nos respetamos mucho, tanto con Adriana como con Ginés, entonces eso siempre se agradece. Y luego, pues yo soy del norte, que te voy a contar, pues sí, pues toda esa parte del final, esos sitios tan preciosos que tenemos ahí, ¿no? En el norte, Navarra, que es preciosa entera, no sé, muy bonito. Sí. Eso es curioso, ¿no? Cómo en lugares así tan hermosos sucedan cosas tan terribles. Entonces es muy bonito cuando ella va, vuelve, ¿no? Y están solapándose las dos escenas de Sí. Fernando viendo Joven. esas manitas de su papá, los zapatitos llenos de barro, tal. Y el encuentro de ella en esa naturaleza tan hermosa, ¿no? Como tiene la necesidad de tocar la tierra. Pero es verdad, es como muchas veces pasa, ¿cómo es posible? No es posible que en lugares de esta belleza pasen cosas tan terribles, ¿no? Las paradojas son bonitas de contar. Para ir terminando, si ahora apareciesen Adela y Ciar aquí con nosotras, ¿qué os gustaría decirles? Ojalá, yo le diría, ojalá que yo tuviera esa maravillosa, no es tranquilidad, esa maravillosa aceptación tranquila y feliz de la muerte. Es que el personaje de Adela es admirable. Y Joder, sí, ¿y tú morirte así estos días? sí. Yo tengo la suerte de que veo a Gabriela, hablo con ella y esto es lo más bonito que veo. De todo este proceso, con lo que yo me quedo, con lo que más me conmueve es ayer Gabriela presentando la película, emocionada del viaje que ha llevado la novela, ¿no? Hasta dónde ha podido llegar y el orgullo que ella tiene. Eso es lo más bonito, o sea, eso me digo, bueno, pues para esto, claro que sí. Y para terminar, después de todo lo que hemos hablado en esta conversación, ¿qué podríamos decir que nos cuenta el comensal? ¿De qué nos hablan Adela y Ciar? ¿Qué cuentan vuestros personajes en esta película? Una película que intenta desde un punto de vista muy neutro, que eso es una parte bonita que tiene la película, desde la sencillez, contar la historia de esta familia que sufrió mucho, acercar un poco a la gente esta historia desde la honestidad y desde lo sencillo, sin lo que me gustan, sin grandes pretensiones. No pretende, simplemente es, y eso es algo bonito de la película. Yo creo que lo mismo, ¿no? Es contar ese amor desde sin parafernalia. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer poder conversar con vosotras esta mañana. Vale. Gracias. Muchas gracias.